Las víctimas, más de 250 muertos. En Bella Venezuela, ahí veíamos dos tragedias, dos hechos que lamentablemente marcaron un antes y un después nuestras vidas aquí en Venezuela. Y precisamente para hablar de esos siniestros que a veces la fuerza de la naturaleza pone al descubierto y pone a nosotros, los seres humanos, a temblar, pues tenemos a los representantes de FUNVISI, la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica, para hablar a Juan Luis y Wilmer, quienes están aquí esta mañana para hablarnos precisamente de lo que es la prevención, qué hacer en casos de un sismo, en casos de un terremoto, la familia venezolana, qué previsiones puede tener a su alcance para poder salir airosa de una situación de este tipo. Y también tenemos a Simon, nuestro querido hoy por hoy asesor de seguridad industrial aquí en TVS, quien ya está en situación de retiro, bombero del Distrito Capital, quien prestó muchísimos años de servicio y precisamente uno de los que estuvo en aquel recordado 1999, en lo que se conoció como la tragedia de Vargas. Bienvenidos los tres a TVS en la mañana, la revista número 1 de la familia venezolana. ¿Quién comienza? ¿FUNVISIS? Bien, muy buenos días y muchas gracias, Roberto, pues, por la invitación y la oportunidad. Acá, bueno, la FUNVISI, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, ente oficial en materia de prevención sísmica del gobierno revolucionario, institución creada posterior al evento sísmico del año 1967 y, bueno, dedicada en principio a lo que es todo lo que es el tema de la prevención sísmica. De la prevención, porque es bueno que toda la familia venezolana sepa que precisamente con los designios de Dios y la fuerza de la naturaleza, pues nadie puede preverla, pero sí podemos estar previsto valga la redundancia, de una serie de elementos que nos ayuden a salir airosos de una situación como esta. Específicamente FUNVISIS, aparte de hacer el estudio sismológico en nuestro país, ¿qué otra tarea tiene FUNVISIS? Porque si bien es cierto que todos los días están en constante investigación, ¿qué herramientas le brindan ustedes a la población venezolana? Sí, bien, buenos días. Fíjate, Roberto, y a toda la gente que nos escucha en todo el país. FUNVISI es una institución que se caracteriza, es sumamente especial porque no solamente se limita a hacer investigaciones en el ámbito de la sismología, sino que además hace un trabajo social. FUNVISI cuenta con el aula sísmica Madeleilis Guzmán, creada después del terremoto de Cariaco de 1997. Es decir, que 30 años después del de Caracas. Después, el terremoto de Cariaco fue el 9 de julio de 1997 y
ese terremoto marcó una pauta dentro de la institución porque generó la creación de este interesante programa. Hemos atendido a un aproximado de 3 millones de personas, Roberto, gracias a la inversión que ha hecho el gobierno bolivariano, primero con el comandante Hugo Chávez y después con el presidente Nicolás Maduro, donde no se ha escatimado en la inversión en el ámbito preventivo. Yo te quiero mostrar un recurso, Roberto, y a todo el país que tenemos aquí, por favor, Juan, que es el maletín para la prevención sísmica. Okay. Es un recurso. Mientras aquí Juan saca eso, yo precisamente hice la pregunta porque a veces vemos las instituciones como una institución más que se dedica a la investigación, en este caso, de los movimientos sismológicos, de los terremotos y de todas las catástrofes que la naturaleza pues, pueda tener bajo la manga. Pero también ese aporte que ustedes le brindan a la sociedad luego de esas tragedias, por eso quería tocarte el tema. Sí, fíjate, nosotros con este recurso es un maletín que nosotros suministramos a las instituciones educativas, a las comunidades organizadas y a los compañeros de protección civil, de bomberos, para que nos ayuden a multiplicar el mensaje de la prevención sísmica. Este maletín, ¿qué contiene, Roberto? Yo creo que es importante mostrar un mapa que tenemos por acá, me disculpan. Tú me decías fuera de pantalla que teníamos un mapa donde ustedes ya tienen identificadas todas las fallas donde posiblemente estaría estarían más en riesgo los sismos en esos lugares. Sí, te decía que una de las tareas de Funvisis que realizan se ve bien allí, ¿verdad? Sí. Nuestros Vamos a ponerlo compañeros, un poquito más estirado allí. sí, nuestros compañeros investigadores, es generar productos. Uno de esos recursos es el mapa de amenaza, el mapa de amenaza sísmica. Aquí tenemos, este mapa indica los lugares en el territorio venezolano donde existen sistemas de falla. Tenemos lo que es la región andina, el sistema de falla de Boconó, luego el sistema de falla de San Sebastián, falla responsable del terremoto de Caracas de 1967, y luego tenemos el sistema de falla de El Pilar. Esos son los 3 sistemas. Por supuesto que por aquí arriba, hacia el estado Falcón y Zulia, tenemos el sistema de Oca, Ancón. Nosotros con este mapa, por ejemplo, cuando vamos a las escuelas, le explicamos a los docentes sobre la necesidad de preparar a nuestros hijos, a nuestras comunidades, pues es un mapa que convence sobre la necesidad de hacer el trabajo preventivo y, por supuesto, sobre la necesidad de planificar. Según este mapa, perdón que te interrumpa, de las fallas cuaternarias de Venezuela, ¿cuáles son los estados que más propensos están a ser víctimas de un movimiento telúrico? Fíjate, de occidente a oriente tenemos todos los estados occidentales: Táchira, Mérida, Trujillo, Lara. En los estados centrales tenemos lo que son las entidades como Aragua, Carabobo, por supuesto, Distrito Capital, Caracas, Anzoátegui y el estado Sucre. Digamos que esos son los estados... Los focos de mayor probabilidad. Sí. Y por supuesto lo que es el estado Zulia y Falcón. Donde hay falla, hay actividad sísmica y en consecuencia debemos prepararnos. Entrando en materia, ¿qué hacer, ni Dios lo quiera, dentro de una tragedia, de un terremoto de grandes magnitudes? Porque también tengo entendido que casi todos los días se producen movimientos telúricos en nuestra bella Venezuela, pero que tienen en la escala de Richter, como se le dice, pues un grado que no alcanza lo suficiente para causar una conmoción a nivel general. ¿Qué grado tiene que tener un movimiento telúrico para ya ser grave? ¿Qué previsiones tomar en el caso que eso ocurra? Interesante pregunta, porque esa misma pregunta nos la hacen muchas veces en las comunidades. Fíjate, el desastre va a depender de varios factores. Uno, en el caso de los terremotos, por supuesto que la magnitud tiene relevancia, pero también es importante las condiciones de cómo hemos construido la ciudad. Una vivienda mal construida va a estar en mayor riesgo que una vivienda que esté mejor construida. Entonces, la magnitud, podemos tener un terremoto, un movimiento sísmico de magnitud 5, pero que te puede, debido a las condiciones de vulnerabilidad de una ciudad, de la calidad de la infraestructura, de las viviendas, entonces podemos tener un desastre. Podemos tener un terremoto de mayor magnitud
y sin embargo, por las condiciones, por la fortaleza de las edificaciones y la preparación de la comunidad, quizá no se generen mayores... ¿Y qué hacer cuando ya el movimiento telúrico tiene unas proporciones considerables que causan realmente conmoción y alerta? El compañero York que ustedes entrevistaron ahora hablaba del miedo. Okay. El miedo es totalmente natural, sin embargo, debemos hacer un esfuerzo para controlarlo y que no se transforme en pánico. Entonces, la primera medida que debemos tomar es, aunque es más fácil decirlo que hacerlo, es mantener la calma. Claro, porque fíjate que yo leyendo por ahí, uno que a veces se documenta, pues a veces la propia desesperación de la persona es lo que te lleva a la muerte. Sí, porque recuerda que eso son cuestiones de segundo. En segundo ocurre todo. No tienes tiempo para bajar. Si vives en un piso 10, las escaleras corriendo. Es decir, lo mejor es con lo que tienes, pues resguardarte, ¿no? Resguardarte, sí. Nosotros, en términos, para resumirte, tenemos un ABC, ¿no? En materia de prevención ante los movimientos sísmicos. Uno es mantener la calma. El segundo aspecto es la autoprotección. ¿Dónde nos vamos a autoproteger? ¿Dónde a meternos? la hora del movimiento sísmico? Depende del escenario. En el caso de si estás en lugares tu apartamento, como esto, es importante la autoprotección debajo de elementos fuertes. En este caso, una mesa. En el caso de las el escuelas, marco de la puerta. En el marco de la puerta pudiese ser ese. Ahí se ha generado controversia. Hay especialistas que dicen que no es conveniente. Hay quienes afirman que no, pero sin embargo, cualquier lugar donde se autoproteja, que brinde autoprotección segura a las personas es conveniente. Bueno, yo quiero hacer una breve pausa porque al regreso vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante y además que es para la protección de toda la familia venezolana en un caso de que la naturaleza pues tenga bajo la manga una carta que no queramos nosotros descubrir. Y en la próxima parte vamos a estar también conversando con el fundador de la Cruz Roja Juvenil, quien se va a sumar a este grupo de expertos hablando de lo que son los movimientos telúricos, los terremotos, qué hacer, cómo protegerse. No podemos evitarlo, pero sí podemos prevenir nosotros como personas para resguardarnos a la hora de una cuestión como esta. Usted no se aparte de allí porque en breve seguimos con la revista número 1 de la televisión venezolana, TVS en la mañana. Ya venimos. Está preparada y uno tiene que estar atento, previendo lo que pueda suceder. Por eso tenemos hoy aquí a la gente de Funvisis, la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica. También tenemos a nuestro amigo Simon, que es nuestro asesor en seguridad industrial, ex bombero del Distrito Capital, quien por cierto estuvo en esa tragedia tan recordada, lamentable, del año 1999. Pero ¿sabe usted, mi bella familia venezolana, que los días 26 de marzo en todo el territorio nacional se practica ¿cómo que se le dice? Un simulacro, el simulacro de catástrofe, precisamente para que las empresas tengan a bien saber qué hacer en un momento de crisis como ese. Lamentablemente, ¿qué queremos hacer nosotros con este programa de hoy? Pues que también sirva de concientización a muchas empresas que no lo hacen para que nos sumemos todos los años. Tenemos nosotros en las empresas, en la parte pública, en la parte privada, que hacer estos simulacros, porque la gente tiene que estar documentada, tiene que estar preparada para saber qué hacer a la hora de una tragedia como esta. Tenemos también de invitado, de inmediato quiero que usted mismo se presente, no me atrevo a decir realmente su apellido, pero el nombre sí, Itak Malk, que es una persona quien fue copartícipe y pionero de la fundación de la Cruz Roja Juvenil y ha estado como asesor en temas de tragedia en el gobierno y a nivel empresarial por muchísimos años. Bienvenido a TVS en la mañana. Buenos días, camarada. No solamente es cofundador de la Cruz Roja Juvenil, también ayudé a fundar la Defensa Civil con nuestro buen recordado Jorge Murat Sayet y fui fundador de la primera Protección Civil de Venezuela en Caracas. ¿Qué hacer específicamente ante una catástrofe de un movimiento telúrico de 6 grados, por ejemplo, en la escala de Richter, en una zona donde lamentablemente no cuente con una infraestructura sólida? ¿Qué hacer la familia venezolana en ese momento? Bueno, lo primero es que eso no se mide por grado. Grado es la 360ª parte de una circunferencia. Eso se mide por punto. 6 puntos en la escala de Richter, 7 en la escala, ok. Y eso se superpone porque cuando uno dice 6 a la 1, 6 a la 2, es elevando la potencia, eso se potencializa. Lo primero es tener conciencia de qué se hace, porque uno le tiene miedo a lo desconocido. Correcto. Uno debe tener prácticas, desarrollos, desalojos,
concientizarse completamente, porque uno le pierde el miedo cuando hace conciencia y hace práctica. La práctica es lo básico, lo primero que hacer es práctica. Cuando hay un movimiento de esta naturaleza, yo he escuchado, como cualquier persona en su casa, las réplicas. Estas réplicas suelen ser más fuertes, menos fuertes. ¿Podría darse el caso que sea más fuerte que la primera? Mira, eso varía, porque de repente los terremotos, que realmente no se llama terremoto, sino sismo o seísmo. Terremoto más que todo italiano, que tienen hasta un verbo, terremotar. Cuando se habla de la cantidad, la intensidad, varía la réplica. Puede ser mayor o menor, depende. Vienen ondas primarias y ondas secundarias, ondas Love y ondas Rayleigh. Unas viajan a una velocidad, otras viajan a otra velocidad, otras son más cortas, otras son más largas. Depende de la intensidad y la velocidad, puede producir una réplica mayor o menor. Aprovechando sus palabras, yo quiero hacer una pregunta a la gente de Funvici. ¿Qué tenemos aquí? Ustedes me hablaban de que teníamos una estación sismológica. ¿Cómo sirve y cómo funciona esto? Exactamente, una estación sismológica portátil. A raíz del terremoto, del evento sísmico de Cariaco del año 97, nuestra red sismológica nacional se actualizó y actualmente los equipos tenemos una señal, redes sismológicas satelitales, 40 estaciones sismológicas conectadas directamente con el satélite Simón Bolívar, ¿no? Aquí tenemos una estación portátil, un sismómetro, el sismómetro didáctico de demostración y la pantalla. De tal manera que si nosotros caminamos cerca del sismómetro y damos pasitos cerca de él, a los instantes vamos a ver en la pantalla cómo registra exactamente esos movimientos. En este caso los pasos, ¿no? En el campo funciona la estación igual. Se ve el registro uniforme, parejo, pero al momento de el equipo registrar un evento sísmico sucedería de forma similar, ¿no? Y este aparato sirve, por ejemplo, si bien es cierto que nadie puede prever cuando va a haber un terremoto, un movimiento, ¿ustedes sí podrían prever con este aparato la intensidad que este terremoto pudiera tener? Bueno, realmente el equipo mide la magnitud, que es una de las escalas de medición de los sismos, es decir, la energía que se libera. El otro concepto, la intensidad, es un concepto un poco más subjetivo y depende más de lo que la persona manifieste al momento del evento sísmico. Si estaba acostada, si estaba levantada, si estaba caminando. La escala de intensidad es un poco más subjetiva. Esta es una escala más objetiva que mide la energía que el evento sísmico genera, libera, ¿no? Acabando con esos rumores que dicen por ahí que cuando hace un calorón, como que va a temblar, ¿eso es cierto? En realidad, bueno, el calor y la lluvia forman parte de los mitos en caso de sismo, ¿no? Los eventos sísmicos se generan, se producen por una liberación súbita de energía en el interior de la Tierra, producto del movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Para nada tiene que ver ni el calor, la parte atmosférica, que haya mucho calor, que haya mucha lluvia. En Venezuela, de hecho, tenemos zonas muy calurosas, tenemos zonas muy frías. En el mundo tenemos zonas igualmente muy fría, muy calurosa, y eso de ninguna manera implica que porque sea calor o que sea lluvia viene un evento sísmico. ¿Venezuela potencialmente es un territorio sismológico? Venezuela, nosotros tenemos un historial sísmico bien importante desde el año 1530, que fue el primer evento sísmico, hasta el último en el país destructor, que fue en el año 1997. Eso quiere decir que nosotros estamos expuestos a un evento sísmico en cualquier momento, sobre todo en la zona que vimos en el mapa, todo lo que es la región andina, la región centro-norte y el oriente venezolano, puesto que ahí está ubicada lo que es la fuente que genera el sismo, es decir, el sistema principal de falla. Yo quisiera escuchar brevemente la opinión, las anécdotas que pudiera tener usted como conocedor en la materia y experto, ya como retirado de la parte bomberil, pero que sigue estando vigente porque hoy en día hace vida con nosotros aquí como asesor en seguridad industrial. Una anécdota que haya vivido usted en esa tragedia de Vargas, ¿qué se podía hacer en una tragedia en medio de aquel desastre que vivimos todos los venezolanos? Bueno, antes que todo, gracias por la oportunidad. Debería comenzar por decirte lo siguiente, ¿no? Una vez que se presenta la tragedia y tú has sido atrapado, ya sea que algún material haya caído sobre ti, ahí no hay mayor cosa que hacer. Te puedo referir es que si puedes mantenerte en ese momento con vida, bajo los pocos recursos que tú tengas, te puedo decir que actualmente los cuerpos de bomberos disponen de una serie de equipos hidráulicos y neumáticos que van a facilitar las labores de extracción de la persona del lugar. Eso por esa parte. Lógicamente, lo ideal es la prevención, tú estar prevenido antes de... Les pongo un ejemplo sencillo.
Si en este momento ocurriera, Dios no lo quiera, ¿no?, algún tipo de movimiento telúrico en este mismo espacio donde estamos ubicados, les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben a qué distancia tienen la salida de emergencia? Si nos quedáramos sin energía eléctrica, se suspendió el servicio, ¿tendríamos la posibilidad de un incendio aquí? Aquí se manipulan gases, sabemos que en esta área no se manipulan gases, ¿verdad? Pero puede existir la condición de que se genere un incendio también, o que se esté gestando un incendio en un espacio en donde nosotros no sabemos, pero está allí presente. Entonces te toca a ti manipularte a ciegas. Por eso lo que hablamos este al principio de los simulacros que son tan importantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Porque no se trata solamente de que quieras salir de acá, sino debes tener una idea del espacio que tú estás ocupando. Por eso es bueno que cuando tú llegues a tu área de trabajo, estés en la universidad o estés en tu casa, planifiques con antelación qué vas a hacer en caso de... Y ustedes como bomberos, no solamente que arriesgan sus vidas para salvar las vidas de otros, sino que también de alguna manera en esos momentos de tragedia sirven de alguna manera como unos psicólogos, porque también es prestarle la mano a esos familiares que vieron morir a los suyos o cualquier pérdida que hayan podido haber tenido. Mantenerlos dentro de esa calma, dentro de aquel ambiente de tragedia es muy difícil. ¿Cómo hace el profesional, el bombero profesional en esos casos? No, fíjate, en ese caso nosotros primero tenemos que hacer un triaje. Y es la parte más difícil que nos toca a nosotros como bomberos, el triaje, en donde tenemos que seleccionar a quienes podemos rescatar primero y a quienes no. ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir? Por prioridades. Por prioridad, pues, según la posibilidad que tenga de sobrevivir. De sobrevivir. Lamentablemente te toca tomar esa decisión. Y es bastante lamentable porque a veces tú tienes que dejar a un menor porque tiene menos posibilidades que una persona mayor. Imagínate tú. Entonces es bastante difícil, pero estamos adiestrados y entrenados para eso. Disponemos de un recurso humano bien calificado, como son los paramédicos o los técnicos de medicina de emergencia, en los diferentes cuerpos de bomberos que tienen esa facilidad y esa preparación para llegarle al público y calmarlo. Hay una diferencia entre, se hablaba hace ratico de lo que es el miedo. El miedo es una condición que te permite sobrevivir, pero la persona que es temeraria es aquella persona que no mide y que no es líder, porque una persona temeraria, al no sentir miedo, lleva al resto de las personas que lo están siguiendo Lo puede tirar por un barranco también. Puede tirar por un barranco. Claro. Y eso es... Bueno, yo quiero brevemente sus palabras finales del señor Wilmer de Funvici, representante de ese instituto maravilloso creado luego de 1967, precisamente porque en Venezuela no existía ningún instituto que estudiara estos movimientos telúricos y hoy por supuesto lo tenemos en Venezuela. Palabras finales, ¿dónde acudir? Los teléfonos, sus redes sociales, en cualquier caso trágico que pueda ocurrir, ni Dios lo quiera jamás en este país, ¿dónde llamar a la gente de Funvici? Sí, nos pueden ubicar. Este es un material, Roberto, estimados compañeros, es un afiche totalmente gratuito que distribuimos en todo el país. Tenemos la página web www.funvicis.gov.be. Tenemos el 0800 temblor o el 0800-836-2567 y nuestro Twitter, el @Funvicis. Este es un afiche que lo pueden retirar por la fundación si así lo desean. Es un afiche formativo donde están algunas de las medidas esenciales para actuar a la hora de un movimiento sísmico. Palabras finales sería información del público como primer paso, estar informado para saber qué hacer y en segunda instancia siempre mantener la calma, aun cuando es muy difícil decirlo. Estar allí es sumamente difícil tener esa calma, ¿no? Y quería aprovechar las cámaras de TV, Roberto, este interesante, pero yo soy fanático, utilizo esta información. Bien, para invitarlos al Museo Sismológico de Caracas, está cerca del cuartel de la montaña, ¿ok? Funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ya tenemos incluso un simulador de terremotos. Maravilloso. Tenemos maquetas. Y tenemos una sala de sismología histórica, entre otras atracciones como una sala de tsunami. Voy a aprovechar entonces de recordarle a la familia venezolana www.funvicis.gov.be y ahí tendrán toda la información también de las actividades que ustedes tienen a bien a realizar, no solamente dentro de su trabajo científico, sino ese trabajo social que realiza Funvicis, que es bueno que la población venezolana siempre se entere, que existe más allá de las instituciones del Estado y en la materia de investigación, esa mano amiga junto al pueblo, junto a la gente que necesita esa solidaridad en los momentos de tragedia. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus palabras finales, por supuesto. Bueno, hay que recordar siempre las palabras de Bolívar. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca.
capacitación, integridad y integración en la población venezolana. Y usted entonces no se parte de allí para seguir disfrutando de TVS en la mañana, pero vamos a disfrutar de este video regalo de Funvisis, la Fundación de Investigación para los Sismos en este país y por supuesto para la prevención de los mismos. Muchísimas gracias por haber venido. Esta es su casa y siempre que tengan información, traerla aquí para compartirla con la familia venezolana. Adelante video. TVS en la mañana te alegra y te acompaña. En la mañana. En la mañana. Recomendaciones en caso de sismos. ¿Qué hacer antes del terremoto? Seleccione un sitio abierto y seguro donde acudir después del sismo. Coloque las llaves en sitios cercanos a la puerta de salida. Determine los sitios más seguros y resistentes de su casa, escuela o lugar de trabajo para resguardarse en caso de sismos. Mantenga siempre un morral lleno de utensilios de primeros auxilios. ¿Cómo actuar durante el terremoto? Mantenga la calma y procure tranquilizar a las personas que estén a su lado. Si se encuentra en un espacio cerrado, póngase en posición fetal, debajo de una viga, columna o esquina interna de la edificación. Si está en la calle, aléjese de postes, cables eléctricos y edificios. Si está en la costa, aléjese del mar. ¿Qué acciones tomar después del sismo? Desaloje el sitio donde se encuentra y acuda al sitio ya establecido previamente. Use las escaleras para salir del sitio. Al regresar a casa, desconecte los servicios de gas, agua y electricidad. Funvisis, creando cultura sismológica.